vamos a iniciar recordando algunas de las problemáticas que siempre vamos a tener con el formato 25 y 16, ¿sí? Y es específicamente que tenemos que, digamos que cuando nosotros tenemos un análisis en muchos de nuestros servicios, ya sea por consultoría, por devoluciones o por un proceso específico de fiscalización de la DIAN, nos hemos dado cuenta que no se manejan unos adecuados controles de detalle del formato 25 y 16. ¿Y qué es ese control de detalle? Si recordamos, es precisamente como el soporte que yo tengo de las diferencias que tengo entre la contabilidad bajo NIF y las reglas fiscales. Entonces yo siempre cuando solicitamos, porque acá hay diferencia, entonces de pronto a veces no recuerdo, no, ese archivo no sé cómo lo determinamos. Entonces esto es algo para llamar la atención de que tenemos que al finalizar nuestra renta tener todos los soportes y todos los anexos que van a tener diferencia entre medición y reconocimiento. ¿Para qué? Porque en algún proceso de fiscalización, ya sea por una devolución, por tantos de los programas de fiscalización que ustedes pueden haber visto que está iniciando la administración tributaria ahorita, que no hubo reforma tributaria, y ellos pues obviamente están encaminando una gran parte de sus funcionarios precisamente a hacer este control de fiscalización, pues que está dentro de sus funciones. Entonces, es importante poder tener la tranquilidad de que si llega a la administración tributaria, puede entregar absolutamente todos los soportes que ellos requieren. Los cambios constantes de normatividad, doctrina y jurisprudencia, que ahorita estamos viendo no tanto de normatividad porque pues, la reforma no fue tan amplia, pero sí hemos visto que la DIAN ha cambiado en algunos casos de posiciones que tenía hacia atrás, ya sea porque ha suscitado por medio de una sentencia de unificación o definitivamente porque alguien solicitó revisar un concepto y entonces de pronto nos quedamos a veces con el concepto que yo conocí en el año 2019 que decía X sobre este tema, y vamos a ver, ese concepto ya cambió. Entonces tenemos que estar supremamente actualizados. Por eso, acá vamos a incluir unos conceptos importantes, pero al igual los invitamos a nuestro foro, que va a ser terminando este primer semestre, que va a ser relacionado con todo lo de jurisprudencia y doctrina, de todo lo que es la administración tributaria, el Consejo de Estado, etcétera. Vienen los errores en el diligenciamiento. Entonces, claro, de pronto dejan que el formato lo diligencia alguien que no esté debidamente preparado, y entonces, como al final cuadran las cifras, no me importó que de pronto, lo que yo les digo siempre, incluí los gastos de la energía y el teléfono y el agua en algo que se llama servicios de administración, ¿sí? Sabiendo que esa casilla específicamente es para incluir los servicios de administración que se tienen de pronto en una empresa que tiene una matriz, que tiene un back office, que tiene ciertas cosas. Entonces, a veces uno, como me coincide al final, me está hablando con la contabilidad, no me detengo a mirar dónde diligencié las cosas. Entonces, de ahí ya vamos a ver, por eso yo les digo, o sea, ¿de dónde nace este formato? De la coordinación de sistemas de información y procedimiento de fiscalización tributaria, porque ellos necesitan esta información para poder tener, como lo vemos acá, una cantidad de datos para poder hacer sus auditorías y poder hacer todos sus programas. Falta de programación para su realización. Entonces, yo los entiendo porque pues yo también estaba en el área ya contable haciendo las cosas. Entonces viene la revisoría fiscal, viene una cantidad de cosas, viene, bueno, la exógena ahorita viene un poquito más adelante, pero vienen informes que super sociedades, en fin. Entonces uno a veces no destina el tiempo suficiente para dedicarse lo que tiene que dedicarse a hacer este formato. Son muchísimas filas, columnas que yo tengo que verificar que me quedan bien. Entonces yo sí los invito a que este año tomen un tiempo y digan definitivamente voy a sacar esta semana para dedicarme única y exclusivamente al 25 y 16, para que lo haga una persona, después para que lo revisen, para que lo validen y cuando ya estén tranquilos puedan transmitirlo. Que ya vamos a ver lo que dijo la Administración Tributaria sobre la fecha de transmisión. Efectos de depuración a largo plazo, ¿qué sucede? Entonces, de pronto a veces no somos conscientes de cuando hay efectos y diferencias entre medición y reconocimiento con la parte tributaria. Yo tengo que tener los soportes porque voy a caer en algo. Yo digo, bueno, tengo acá unos ingresos diferidos, no hay los analizados, siguen ahí, no, me tocó ya cerrar, ya déjenlos ahí en ingresos diferidos. Y entonces después no me coincidió lo que tenía acá con lo que está en el reporte de ingresos y facturación. Y después la administración tributaria llegó precisamente porque caí de pronto en los programas de fiscalización y entonces no tuve en cuenta que eso iba a ser un efecto para ellos y que ellos iban a decir, bueno, porque allá hay un ingreso diferido, verifiquemos que lo que está sucediendo, verifiquemos si está bien calculado, si está bien determinado, etcétera. Entonces yo tengo que tener muy bien análisis precisamente sobre este tipo de cosas. Y obviamente, ¿qué pasa? A veces la gente no se acuerda
que yo tengo que enviar el 2516 antes de la renta. Y entonces, como no están unidos, que pues obviamente es algo que pues a futuro de pronto se vislumbra, pero a hoy no están unidos. Entonces yo envío por un lado el 2516 y por otro lado presento mi renta. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces queda que presente primero la renta y después mandé el 2516, entonces el 2516 ya me quedó extemporáneo. Entonces, eso es algo importante. Luego lo otro, no, es que la persona que hizo el 2516, entonces sacó varias versiones y entonces después nunca se dieron cuenta y precisamente por lo que no están unidos, la renta quedó diferente al 2516. Entonces es algo que yo tengo que estar vigilando definitivamente si eso me está coincidiendo antes. La contabilidad definitivamente ya quedó, cerrémosla, que nadie la vuelva a modificar, tengo el 2516 y ya puedo presentar tranquilamente mi declaración de renta. ¿Qué sucede también? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta información que llega a la administración tributaria? Entonces está lo que les mencionaba. Le llega es al Departamento de Fiscalización Tributaria, va a ser la base para todas sus auditorías, ¿sí? Entonces es algo muy importante para todos sus procesos fiscales, porque puede ser que yo ya esté en un proceso y con esa información que envío, pues la gente tenga pues más información precisamente para adelantarme todo lo que está haciendo. Facilita la fiscalización, claro, porque ellos por sectores, ellos pueden sacarlo, pueden hacer sus estadísticas, pueden hacer estadísticas de deducciones, beneficios especiales, por eso vemos que entonces dicen vamos a hacer una fiscalización a todos los que colocaron que tienen contribución a empleados, vamos a hacer a todos los que tienen X, Y, Z, por los capítulos que se definen ahorita en el 2516. Como lo sabemos, es plena prueba en materia tributaria, es igual que la contabilidad. Entonces ya vamos a ver más adelante cuáles son las sanciones que podría llegar a ocasionarme enviar una información errónea. Identifica todos los ingresos que tienen efecto fiscal. Como les decía, puede ser que yo tenga X valor contable, pero tengo un valor muy pequeño fiscal. ¿Por qué es? ¿Sí? Y me hace todos los cruces con IVA, etcétera. Y por eso vimos que recién empezó esto. Todos recordamos que nos empezaron a llegar una cantidad de requerimientos porque pues también lo que sabemos es que muchos de los cruces y de todos los programas los hace un robot. Entonces el robot dice, no, pues simplemente si no me coincide el IVA con la renta, entonces envía una comunicación que diga que por favor dígame por qué no coincide. Pero de pronto no lo han hecho como tan al detalle que, oiga, tome primero lo que es acá en renta, ganancia ocasional, porque muchas veces veíamos que era ingresos no constituidos de renta, que eran ganancias ocasionales, y todo eso uno le explicaba a la DIAN y ya, pero digamos que uno pierde el tiempo y a la DIAN definitivamente considero que de pronto puede ser que no le sirva, debería ser un poquito más específico en la realización de esos programas ROT. Determina las operaciones con jurisdicciones no cooperantes, de baja valor e imposición y regímenes tributarios preferentes. ¿Por qué? Porque tiene unas filas específicas. Entonces ellos dicen, todos los que tengan acá, voy a hacer es un proceso de fiscalización. Entonces por eso a veces no verifico los renglones en donde yo, y puede que sé que lo coloca que en un programa de fiscalización, o puede ser que definitivamente yo lo tenga y se evidencie que yo no estoy cumpliendo con el régimen de precios de transferencia, entonces la DIAN puede venir a hacer una inspección precisamente por ese tema. Tenemos también, pues obviamente lo que decíamos, también adicionalmente a las jurisdicciones, a los paraísos fiscales, está todas las operaciones con vinculados del exterior, con las zonas francas, que sabemos que tiene una tarifa especial, todo lo que son ventas a ellas mismas y a las comercializadoras internacionales, que son importante, insumo para la administración tributaria. También expone unos capítulos en donde están los contratos de servicios técnicos, la asistencia técnica o consultoría en el exterior, que como ya veremos más adelante, todos los requisitos que yo tengo que tener para la importación de tecnología en el momento que venga la administración tributaria a hacer una revisión. Genera todas las estadísticas relacionadas con saldos a favor, con descuentos tributarios, con rentas exentas, con las pérdidas fiscales, que antes, pues si bien estaban en el 25, se están en el 25, y muchos contribuyentes no tienen que enviarlo, algunos que son pequeños, pero pues sabemos que en el formulario de renta pues ya hay un numeral específico para diligenciar cuántos son esos créditos fiscales, ¿sí? Todos los ajustes productos del régimen de precios de transferencia, porque acá hay una fila específica donde dice, usted ajustó para mayor ingreso o menor costo su estudio de precios de transferencia. Informar si los estados financieros presentan salvedades es algo importante y le llega a la administración tributaria, ¿sí? Informa toda la clasificación, esto yo siempre se lo remito cada año, la clasificación de dividendos en grabados y no grabados, porque yo cada vez que voy a revisar un 2516, todos los dividendos son no grabados. Siempre, por default, todos los contables dicen no grabados, pero puede ser que no sea así. Y puede ser que la administración tributaria vaya, identifique y verifique, no, definitivamente después de hacer el análisis del artículo 49 de los años hacia atrás, X valor es grabado.
Entonces es algo delicado. Y obviamente si fueron decretados o pagados para hacer cruces con los socios o accionistas. ¿Qué es importante acá? Y vamos a ver los aspectos fundamentales, que es lo que yo tengo que hacer antes de empezar con mi declaración de renta. Entonces yo voy a tener que hacer un checklist para determinar si tengo o no esta información. Entonces vamos a dividirlo en dos capítulos. Uno que es una documentación previa y unos informes especiales que yo tengo que tener en cuenta que me tienen que coincidir con mi renta. Entonces veamos qué parte de la documentación previa. Lo primero que yo tengo que tener es mi balance de prueba 31 de diciembre de 2021. Bajo los lineamientos de las normas internacionales de información financiera y tienen que ser los definitivos. Es decir, los que si yo solamente tengo contador, pues tendrán que ser certificados por ese contador, o si tengo revisor fiscal, tienen que ser los dictaminados por revisor fiscal. Entonces uno siempre tiene que llevar esta fase de auditoría, ya sea del contador o de la revisoría fiscal, antes de hacer la declaración de renta, y ya tengo que tener los definitivos. Y ustedes lo saben, los que manejan, que entonces uno ya tiene su estado financiero, le coloca una firma y dice, este es el último ya verificado y ya coincide con los estados financieros que firmaron el representante legal, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque sucede que después no, esta es una versión, dos versiones, tres versiones. Y si yo por X o Y razón tengo varias versiones y ya sé que después tengo que modificar la renta, por lo menos tener claro en qué momento estoy, cuáles son los que tomo y tener todo muy bien identificado para yo después cerciorarme de qué fue lo que cambió y por qué cambió, porque a veces sucede, porque pues en el mundo y en toda esa parte contable estamos pendientes de unas certificaciones de unos consorcios importantes, etcétera, que hacen que yo tenga que después corregir la información ya presentada. ¿Qué certificaciones externas yo debo solicitar? Entonces yo, de pronto el contador a veces dice, no, pues yo no tengo tiempo para solicitar esto, pero entonces, bueno, voy a pedirle a la área de recursos humanos que me solicite voy a solicitar a la administración que me soliciten estos, así como para poder tener todo esto que es de bastante importancia. Tenemos primero los certificados de retención en la fuente, que no solamente solicitarlos, sino hacer, ya veremos ahorita que es algo interno, acá me los están solicitando. Más adelante vamos a ver que internamente yo tengo que verificar si esa retención cumple con todos los requisitos del 381, que dice que si la retención fue consignada en Bogotá, si las bases concuerdan, etcétera, si el nombre está bien, si el NIE está bien, ese tipo de cosas. Tengo que solicitar los certificados de gravamen en movimiento financiero, tengo que solicitar ese certificado de créditos con no vinculados para efectos de la subcapitalización, que lo vamos a hablar mañana. Tengo que solicitar si hago donaciones los certificados para verificar los requisitos específicos que cuentan para poder tener ese descuento tributario. Voy a solicitar el certificado del valor de pago de aportes para fiscales y de seguridad social. Y eso pues normalmente lo hace el Departamento de Recursos Humanos, se lo solicita a ellos. También porque si para nosotros verificar que hayamos pagado bien la seguridad social, esto porque yo tengo la oportunidad de pagarla bien antes de presentar la renta, ¿sí? Y también para recursos humanos, para que ellos no tengan después un proceso de fiscalización con la UGPP. Los certificados en inversiones en sociedades, para saber si me distribuyeron o no me distribuyeron dividendos, si fueron grabados o si no fueron grabados. Los certificados de intereses financieros pagados y de saldos de obligaciones financieras, pues para verificar esta deducción. Todo lo que son la autorización de las autoridades competentes para deducciones o exenciones especiales, si tengo algo de tecnología, etcétera, pues yo tengo que tener esa información que es la que me solicita para ese descuento de esa sobrededucción. Tengo la certificación de los derechos fiduciarios, que es algo supremamente importante, en donde están clasificados por el activo, el pasivo, mis ingresos, costos y gastos, y que pues siempre hemos esperado que nos lo incluyan lo que es fiscal y lo que no es fiscal, porque pues a veces es complejo y uno tiene que de pronto hacer un análisis adicional y solicitar, por favor, reunámonos, verifiquemos qué es lo que es fiscal y no fiscal, para de pronto irme a tomar algo que de pronto no es, simplemente porque estoy tomando el certificado. El certificado de contratos de colaboración empresarial, supremamente importante. Este sí, obligatoriamente tiene que venir con ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos si me llegan a incluir, y cuáles son deducibles y cuáles no. Precisamente ustedes saben que cada vez que la administración tributaria hace una verificación de alguna compañía que tiene contratos de colaboración empresarial, solicita la información de la otra compañía, del otro o partícipe, o del otro consorciado, o del otro unido temporalmente, etcétera, para solicitar y que coincidan y verifican con el acuerdo consorcial. Por eso acá yo también los invito a todo el equipo contable de impuestos a solicitar el acuerdo consorcial, ver si se está cumpliendo, si ahí dice que quién está a cargo de XY se esté cumpliendo, porque la administración tributaria siempre va a verificar que yo no esté tomándome atribuciones diferentes a las que están
dentro de esos documentos. Dentro de los documentos internos, que son todos los anexos que debemos elaborar al interior del Departamento Contable y de Impuestos, ¿cuáles están? El cálculo de la subcapitalización y la relación de sus certificaciones. Súper importante, pero todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando en el tiempo con todos los expositores. Lo que les mencionaba, el anexo de los certificados de retención, la fuente, el concepto, la base, el valor, todo súper conciliado, sabiendo que yo no me puedo tomar pues los mayores, tengo que verificar que el ingreso esté relacionado con lo que yo me voy a tomar de retención en la fuente, en fin, porque pues así diferir, si tengo que diferirlo en el momento en que estoy difiriendo ingresos, pues también diferiré esa retención en la fuente. El anexo del cálculo de impuestos pagados versus impuestos causados, que tanto me sirve para mi deducción como para mirar el pasivo o las cuentas por cobrar en el caso de que tenga un saldo a favor. El anexo del cálculo de provisión de cartera, que lo miraremos con IDIA, todo es así como la puedo hacer, mixta, individual, general, etcétera, pero tengo que tenerla ya muy bien definida. Cálculo, verificación de aportes de parafiscales y sistema de seguridad social, los valores pagados contra la contabilidad. Yo tengo que acá verificar, uno, que el pago sea realizado y dos, que las bases me coincidan con lo que yo tengo tanto en costos y en deducciones. Entonces son todas estas cosas que tienen que hacer para que todo les quede muy bien. La discriminación y el cálculo de las rentas exentas, soportadas precisamente, y son de la CAN, soportadas con la norma, etcétera, muy bien determinadas. Anexo de gastos en el exterior versus limitaciones y soportes, que lo miraremos mañana con Jenny, con Luz Jenny, que nos va a explicar muy bien este capítulo. El anexo del gravamen movimiento financiero, lo que, o sea, ya sabemos que a futuro nos han dicho que va a ser totalmente deducible, en fin, pero bueno, esperemos. Mientras tanto, pues tendremos que tener y hacer nuestro cuadrito para determinar el 50%, tenerlo muy bien identificado. Anexo de conciliación de inventarios y actas de baja, que lo miraremos con Nidia, supremamente importante, porque pues obviamente en todos los que tenemos, ya sea obsolescencia o inventario de fácil destrucción o pérdida, tenemos que tenerlo muy bien identificado, cuáles son los requisitos que me solicita la norma para poderlo estar tranquilos, estar muy bien soportados, etc. El anexo de conciliación de provisiones de costos y gastos, supremamente importante, lo vamos a ver con Oscar, es el cálculo que yo hago de pronto de cuánto va a ser pasivo de esa provisión, etcétera, porque pues una parte se va ejecutando en el año, otra parte se suma, pero pues lo vamos a ver siempre para determinar qué es deducible, qué no es deducible, qué es pasivo y qué no es pasivo. Adicionalmente, pues el movimiento de activos fijos e inversiones y amortizables, que tenemos que ver para determinar si hubo precisamente esta parte que son retiros, ventas, ganancias ocasionales, recuperación por depreciación, que vamos a ver más adelante un caso. Relación de ingresos y gastos de ejercicios anteriores, supremamente importante, porque yo tengo que ver, ya pagar un impuesto, no pagar un impuesto, tengo, etcétera. También muchas veces esto nos saca conclusiones con IVA, entonces tenemos que tenerlo todo muy bien conjugado. Relación de autorretenciones pagadas, y a veces uno piensa, no, pues esto sí, yo siempre la presento, yo siempre la pago, pero yo siempre les digo, tenemos obligatoriamente que hacer un cuadro en donde está la declaración versus lo que pagué y cuánto me voy a descontar, porque a veces nos pasa mucho, no, que había 4,000 pesos de más, no, que me faltó pagar 1,000 pesos, etcétera, muchas cosas que en el momento haces de una devolución, paran las cosas inadmitidas y nos toca corregir y hacer unas cosas importantes y nos demoramos más tiempo. Entonces, por eso es muy importante determinar esto, cómo fueron pagadas bien, porque a veces se pagan extemporáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Los intereses no fueron calculados bien. Entonces, hay ciertas cosas que hacen que definitivamente yo tengo que revisar muy bien este tema. Cuadro actualizado de pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva, porque es importante y lo vamos a ver con Jenny mañana, porque las rentas presuntivas y las pérdidas fiscales se vencen, pues puede ser que no, yo no tengo, no, es que yo no tengo con qué, porque no hemos tenido un buen movimiento en el año, no tenemos utilidades, no tenemos cómo compensarlas, pero hay empresas que de pronto sí tienen utilidades y por lo menos en el caso, ya lo vemos con Jenny, que nos va a decir cuáles son los requisitos para yo tomarme ese exceso de renta presuntiva que tiene medio tiempo, porque son solamente 5 años, entonces yo podérmelos tomar con la tranquilidad de que no me va a aumentar la firmeza, etcétera. Mañana lo miraremos muy bien en detalle y de pronto todos acá tenemos una buena opción para pues disminuir nuestros impuestos a pagar. Análisis del pago de seguridad social por parte de personas naturales que prestan servicios personales, supremamente importante, porque pues sabe que la administración siempre que viene a revisar solicitan un movimiento de estas personas para verificar tanto el registro único tributario como el caso de lo que si es un servicio personal hayan pagado su seguridad social.
Análisis de montos generados por esas mismas personas que no son responsables, que antes eran el llamado régimen simplificado. Entonces ya sabemos que en el momento en que yo cumplo cierto tope, pasaré a ser régimen común. Entonces, y ya no seré no responsable y tendré ciertas características, en fin. Entonces, muchas veces yo no me doy cuenta y este consultor ya cumplió los lineamientos para hacer régimen común. Y entonces me siguió facturando, me siguió pasando un documento equivalente electrónico como no responsable, etcétera. ¿Y qué sucedió? Pues no me lo van a tener en cuenta para una deducción porque precisamente esa persona ya había cumplido para hacer régimen común, pero al igual lo miraremos cuando veamos toda la parte de deducciones. Certificados de utilidades y reservas grabadas y no grabadas lo vamos a necesitar cuando vayamos a hacer 2516 y además cuando nos lo soliciten los accionistas y los socios, análisis de determinación de las categorías tributarias de las personas naturales, para siempre la administración tributaria lo mira para saber si se hizo o no la retención en la fuente correcta en una persona natural, que sabemos que puede estar en riesgo esa deducción si esa retención no me quedó bien aplicada. Todas las conciliaciones que hablábamos con el IVA, con el ICA, ¿sí? Que ahorita está tanto en boga lo que ya sabemos de ese impuesto de industria y comercio con todo lo que son los dividendos, pero digamos que ya sabemos que vamos a tener diferencias. Siempre lo vamos a saber porque si tengo un contrato de colaboración empresarial, ya nada más las diferencias que hay, que industria y comercio y que las rentas pasan sobre una misma normatividad en cuanto a ingresos, pero el IVA tiene sus propias normas. Entonces acá siempre van a haber diferencias. A veces es muy difícil que todo me coincide. Entonces yo lo que tengo que tener listo, pues esta conciliación para cuando lo solicite, que ya sabemos que es uno de los programas de fiscalización que hace la administración tributaria una vez se presente la declaración de renta. Tenemos el estudio de precios de transferencia, es un informe preliminar que siempre debemos tener con nuestros asesores para saber si yo tengo o no tengo que corregir la renta. Entonces, como lo veíamos hace un momento, el 25 de diciembre me va a traer esos capítulos en donde me dice si definitivamente colóqueme acá si tiene mayor ingreso, colóqueme acá si tiene menos costos o deducciones. Los anexos de la renta del año 2020 con sus anexos, porque son súper importantes, porque yo tengo que verificar si me quedaron ingresos de pronto que yo no incluía ya que tengo que incluir esa declaración de renta cuando tengo ejecutados no facturados, etcétera, que me esté coincidiendo las cosas porque puede ser que por el afán se me olvidó grabar unas cosas que dejé el año anterior. Entonces eso tengo que tenerlo muy en cuenta. Anexo de facturas del año 2022 que corresponde al año 2021 y que me voy a tomar de acuerdo con la norma. Lo veremos mañana muy en detalle. El movimiento de las provisiones, el anexo de los descuentos tributarios, el anexo de pagos en efectivo, que es supremamente importante y lo vamos a ver el día de mañana, anexo de rentas pasivas, que ya lo haremos con Jenny, ¿sí? El anexo de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, el anexo de contratos de importación de tecnología, en donde verifiquemos que ya están todos totalmente registrados, y anexo de amortizaciones y depreciaciones para que todo nos quede muy bien, sobre todo porque nosotros a partir del año 2016 tenemos un régimen de transición que nos hace que definitivamente no nos vayan a coincidir la parte contable, además de que ya sabemos que todas son muy diferentes a veces, reconocimiento y medición permitido contablemente y que ya de pronto tiene unas limitaciones fiscales. ¿Cuáles informes especiales yo tengo que tener presente al momento de hacer mi declaración de renta? Entonces está primero la parte de precios de transferencia. A veces de pronto dicen, no, en toda esta pandemia ha generado que muchas empresas se hayan expandido y que estén teniendo, hayan creado empresas en otros países, estén manejando ingresos, costos, préstamos, etcétera, muchas cosas, porque digamos que esto nos sirvió y toda esta virtualidad y todas estas cosas para expandir el negocio, tener otra mentalidad. Entonces, ahorita hay muchísimos casos de precios de transferencia que de pronto uno no lo comprende y de pronto puede estar cayendo de pronto en alguna equivocación. Entonces, ¿qué sucede acá? Tengamos presente, pese que vamos a hacer un foro de precios de transferencia más adelante, que también les enviaremos la invitación, vamos a esbozar acá algo muy pequeño, pero sobre todo para que lo tengan presente en el momento de hacer la renta, si tiene alguna consecuencia, vayan de una vez mirando cómo se asesoran. Entonces, ¿qué sucede? Hay transacciones entre empresas que son vinculadas, ya sea que estén en el exterior, que pueden ser que tengan una menor tarifa o no tengan ninguna tarifa de renta en el país donde están ubicadas, o que yo tengo relaciones con un vinculado en zona franca que tiene una tarifa especial, o que definitivamente yo soy también con un paraíso fiscal que de pronto tiene una tarifa, como es el caso de pronto de Hong Kong, aunque pues él sigue siendo el listado de la DIAN, él ya ha cumplido con muchísimas cosas de intercambios de información y esperamos que a futuro pues
hablando específicamente de Hong Kong, pues salga en algún momento de esa lista. Allá la tarifa pues obviamente es mucho más pequeña que de pronto que estamos hablando acá en Colombia. Entonces ese grupo dice, bueno, yo de pronto voy a tener la posibilidad de trasladar beneficios a una jurisdicción donde no sea tan alto el impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para yo ganar, maximizar ese rendimiento para mis accionistas y minimizar esa carga tributaria. Entonces, por eso es que a nivel mundial se unen pues todas las administraciones, la OCDE, etcétera, y ya sabemos todos los casos importantes que han habido con las multinacionales para verificar que estén pagando los impuestos en las jurisdicciones que se tienen que cancelar. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que vemos, yo tengo que manejar todas esas operaciones. Si uno en el área contable de impuestos siempre tiene que pensar, esa operación está a precios de mercado, está como si yo la hubiera manejado con un dependiente, de tal suerte que si yo se la vendo a un vinculado, es como si yo se la vendiera a un tercero que es un cliente mío. Porque, pues, ¿qué pasa si definitivamente no están a precio de mercado? No, yo tengo que incluir ese efecto. Mi única consecuencia es que yo tengo que decir, definitivamente, acá me faltaron ingresos porque tuve que vendérselo a pérdida a mi matriz. Voy a incluir como un ingreso fiscal no contable el valor para adecuar los indicadores tributarios a lo que yo debía haber cancelado. Entonces tendrá un efecto en la declaración de renta. Y que como yo sé si de pronto estoy inmerso y porque ya sí tengo unas operaciones con unos vinculados, voy a determinar si de pronto estoy en ese régimen. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar este checklist. ¿Soy contribuyente al impuesto sobre la renta? Sí, soy contribuyente al impuesto sobre la renta. ¿Tengo un patrimonio bruto superior a 3.630 o unos ingresos superiores a 2.214? Verifico si cumplo. Yo digo, ya estoy dentro del régimen. Eso quiere decir que así haga una operación de 100.000 pesos con un vinculado, tengo que hacer una declaración informativa para presentarse a la administración tributaria. ¿Qué sucede acá? Con operaciones, pero ¿con quién? Operaciones con, ya sea con un vinculado al exterior, con una jurisdicción no cooperante, bajan una imposición en un régimen tributario preferente. Recordemos que jurisdicciones no cooperantes hay un listado. Y régimen tributario permanente hace poco salió y lo vimos en nuestro foro de jurisprudencia y doctrina con Diana, vimos que nos explicó muy bien todas esas características que recaen en el contribuyente para determinar, porque de pronto sí faltó un poco de la administración haber incluido una lista, ¿sí? Hubiera sido más sencillo, pero cuando cae en el contribuyente tendré que determinar si con el que estoy haciendo esa operación, que es un vinculado, está o no en un régimen tributario con todas las reglas que se tienen en esta resolución que salió de parte de la DIAN. Los vinculados en zona franca, ya lo sabemos, tiene una tarifa especial, entonces puede ser que yo diga, voy a manejar todos mis ingresos en zona franca y entonces así va a ser todo más sencillo, va a tributar menos, entonces la DIAN está siempre verificando esto y pues operaciones con establecimientos permanentes. ¿Qué sucede acá? Entonces yo siempre voy a tener que presentar una declaración informativa, pero no siempre va a tener un informe local. Un informe local es un estudio económico bastante amplio en donde le digo a la DIAN y le esbozo todo lo que es, cómo es comercialmente mi compañía, cómo es funcionalmente mi compañía y cuáles son las operaciones con mis vinculados y hago un estudio económico para determinar con base en una metodología y unos comparables si yo vendí o no a precio de mercado de acuerdo con mis resultados. Entonces, ¿quiénes presentan este informe local? Los que ya vimos que cumplían con los anteriores requisitos y que tengan sus operaciones, su operación sea superior a 45.000 UETs, que son 1.633 millones. También dice la edad, mire, si de pronto usted suma un mismo tipo porque tiene muchos de ingresos con todos sus vinculados y es solamente ingresos, si usted lo suma y suma más de 1.633, pero individualmente no, también me tiene que hacer el informe local. Entonces lo tendría que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Y se los dejo siempre acá porque nosotros siempre pensamos, tienen que tener una herramienta para determinar si están o no en este régimen y esta es una herramienta perfecta que vamos determinando sí, no, sí, no. ¿Soy declarante de renta? Sí. ¿Tengo una operación con un vinculado al exterior, un establecimiento permanente zona franca? Si no, pues no, ya no estoy en el régimen. Si sí, tengo que verificar mis ingresos mis topes de ingresos brutos y de ingresos fiscales. Si sí, pues tengo que hacer la declaración informativa. Si no, pues hasta llega ese momento. Si sí, tengo que verificar si supero los 45.000 UETs. Si sí las configuro, tengo que hacer el informe local. Si no, pues solamente hago la declaración informativa. Después verifico si yo pertenezco a un grupo multinacional y para resumidas cuentas, ¿cómo yo lo sé? Si todas mis compañías vinculadas presentan estados financieros consolidados. Si presentan estados financieros consolidados, pertenezco a un grupo multinacional y también tengo que hacer un informe maestro, que básicamente es como todas las políticas de precios de transferencia a nivel mundial de un grupo.
y así digamos que doy dando cumplimiento a todo lo que es el régimen de precios de transferencia. También hay otras operaciones, otros lineamientos que son para jurisdicciones de compradores, que son los paraísos fiscales, bajo nula imposición o régimen tributario preferente, en donde pues en este caso, si yo hago una operación con Hong Kong en este momento, pues no necesito ni ingresos, ni tope de ingresos, ni de patrimonio, ya estoy dentro del régimen. Entonces ya mínimo, como lo veíamos, tengo que hacer la declaración informativa. Y verifico, ya no son los 45.000 UETs para la parte del informe local, solamente son 10.000 UETs, es decir, 363 millones de pesos. O sea que ya tengo que hacer un estudio económico para demostrarle a la administración tributaria que definitivamente yo hice esas operaciones a precios de mercado. Entonces, eso es súper importante siempre tenerlo en la mente porque a veces transparente, o puede ser que acá no sea ni siquiera un vinculado, porque digamos que acá no me están hablando de vinculación, simplemente usted tuvo operaciones con Hong Kong, por dar ese ejemplo. Yo no tengo nada que ver con ese proveedor en Hong Kong, pero si yo hice esa operación, ya quedé dentro del régimen, o sea, no necesito una vinculación. Entonces tenemos que tener muy en cuenta más porque en esta virtualidad y con todo este tipo de inconvenientes, entonces estamos comprando directamente, tenemos que revisar nuevamente la lista de los paraísos o de los paraísos fiscales, etcétera. Por eso vamos a dedicar un webinar futuro que vamos a realizar exclusivamente a hablar de precios de transferencia para que todo el mundo quede como muy tranquilo. Miremos cuáles son las jurisdicciones, vamos a hablar específicamente del régimen de tributario preferente, etcétera, porque pues es algo que de pronto a veces no lo tenemos tan presente y es importante. Entonces acá no está nuestro cuadro de decisiones de paraísos fiscales, etcétera. Entonces ya acá no hay, vemos que ya no hay topes de ingresos y patrimonio, ¿sí? Y no me está hablando de vinculación. Entonces, si yo tengo esa operación con ellos, ya estoy dentro del régimen, hago mi declaración informativa, verifico si tengo 10.000 VTs, si sí, informe local. Si hay vinculación, verifico que tengo un grupo multinacional y hago un informe maestro. Entonces, esto es algo supremamente importante. ¿Qué pasa acá cuando yo tengo un préstamo? Porque a veces uno dice, no, pero yo no estoy vendiendo, yo no estoy comprando, yo no, solamente tengo un préstamo. Un préstamo es una operación también. Entonces, yo tengo, ¿qué es lo que pasa acá? Todas esos requisitos los tengo que verificar, pero me dice, usted cuando tenga un préstamo no me vaya a verificar para saber si tiene que hacer un informe local, el monto del interés, porque puede ser que usted haya hecho un interés muy pequeño y tenga 100 millones de pesos de intereses y que el préstamo sean 3 millones de dólares. Entonces usted tiene que verificar para saber si hace el informe local, es el monto del principal, no el monto de los intereses, que es algo muy importante que a veces uno de pronto no lo tiene tan presente. Lo que les decía, la administración tributaria ha empezado a hacer muchos programas de fiscalización y ya vemos que hay sentencias que ya no solamente son como las anteriores, en donde pues se gozaba incumplimiento, omisiones, etcétera, extemporaneidad. No, ahora ya vemos que, vamos a ver más adelante, en la siguiente diapositiva, cuáles son esos. Por ahora, control de commodities, que ellos lo están haciendo desde hace mucho tiempo, todo lo que son los manejos con las zonas francas, ¿sí? Territorio nacional, LATAM contra zona franca, todo lo que son jurisdicciones de baja o nula imposición, ¿sí? Toda la parte que son intangibles, servicios e intereses sobre préstamos con vinculados y todo lo que son paraísos fiscales. Adicionalmente, ¿cuáles acciones de control ellos tienen? Lo que sabemos, lo que es normal, extemporaneidad en declaración informativa, documentación comprobatoria, omisión, que lo hacen precisamente con la información que le brindamos, análisis de métodos, que pues ya sabemos que ellos ya incursionaron en eso más porque ellos se han ido capacitando a nivel Latinoamérica y somos un referente importante en conocimiento en procesos de transferencia en las administraciones tributarias de toda Latinoamérica. Entonces ya se están viendo muchísimos de estos casos y sentencias y también la parte de comparabilidad. Para nadie es un secreto que la administración tributaria tiene acceso y adquirió todas las bases que se manejan a nivel mundial en precios de transferencia, pues precisamente para hacer todos los supuestos en dado caso que quieran analizar un caso colombiano. Los vencimientos que tenemos de precios de transferencia, como ya sabemos, sobre todo por mucha información que tiene que venir de casas matrices, se cambió de julio a septiembre, ¿sí? Tanto declaración informativa como documentación comprobatoria que corresponde al informe local, y para el caso del informe maestro, más informe país por país, que se los explicaremos en el foro, pero son esas grandes multinacionales colombianas que tienen que identificar cierta información, entonces ya son en el mes de diciembre. ¿Qué tenemos que también tener presente? La información exógena. Vamos a tener un foro que es el 7 de abril, perdón.
El 7 de abril, allá veremos capítulo por capítulo las cosas más importantes a tener en cuenta, cambios que hay desde la resolución anterior a esta resolución, cruces que tenemos que verificar. Vamos a hablar en ese foro también de toda la fiscalización que hace haciendo la administración tributaria, por lo menos el ejemplo de los 444, etcétera, todo lo que son las correcciones, las sanciones, en fin, vamos a hablar en ese foro. Acá solamente traigo para tenerlo presente y les vamos a dejar los vencimientos que inician el 26 de abril para grandes contribuyentes, terminan el 9 de mayo, para personas jurídicas empiezan el 10 de mayo y se terminan el 7 de junio. Entonces, para que lo tengamos muy presente y puedan acompañarnos en este foro. Beneficio de auditoría, ¿por qué es importante traerlo acá? Porque nos damos cuenta que a veces nosotros sin querer, sin proponernos nuestra compañía, queda en beneficio de auditoría y no sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos rápidamente qué es este beneficio de auditoría. Es como una reducción en el término de firmeza si yo llego a aumentar el pago que yo hago de un año al otro. Entonces, ¿qué pasa? Para este periodo 2021, si yo incremento el impuesto neto de renta en un 30%, me queda mi declaración en firme en 6 meses después de su presentación. Si lo aumento en un 20% en 12 meses. Pero ¿qué pasa? Nosotros nunca hicimos su declaración pensando en tener beneficio de auditoría. Y entonces, ¿qué sucede? Ya vamos a ver una consecuencia que le está pasando a muchos clientes y es que yo por lo menos solamente puedo pedir el saldo a favor antes de que termine esta firmeza. Entonces, mucha gente le ha tocado arrastrarlo hasta, imputarlo hasta el siguiente año para poderlo solicitar y entonces se queda ahí atrapada esa caja de ese contribuyente. ¿Qué pasa? Pues para que me queden firme no me tienen que dar notificado ni un emplazamiento para corregir, ni un requerimiento especial, ni un emplazamiento especial, ni una liquidación provisional, que es súper importante porque nos ha pasado. El cliente está en beneficio de auditoría, pero lo que pasa es que no hay un control de dónde llegan las notificaciones de la administración tributaria. Y entonces, después nos llega un requerimiento porque no hemos contestado, y es que no, es que el correo que colocaron para llegar las notificaciones electrónicas de la DIAN, nadie lo abre. Y entonces, antes de que yo tuviera el término de firmeza, ya me ha llegado un emplazamiento para corregir y nunca lo supe. Entonces, tenemos que tener súper en cuenta que algo que tenemos que hacer es, voy a mirar cuál es la dirección que aparece de correo electrónico en mi RUT para saber si está actualizada, quién la está manejando, quién tiene acceso, quién se está dando cuenta qué es lo que está llegando allá, porque tiene que ser uno de nuestros, de nuestros propósitos para este año 2022. Adicionalmente, pues está todo lo demás en beneficio de auditoría. Opera siempre que sea presentada de forma oportuna y esa modificación que tuvo para este año con un pago total. Acuérdense que antes decía solamente que se pague dentro del plazo fijado, ahora le doy un pago total, entonces yo tengo que verificar que se pague total. Que se pague total es que las autorizaciones se han quedado bien, que los descuentos tributarios hayan quedado bien calculados, que yo me haya tomado bien las retenciones en la fuente. No solamente es un pago, también tiene que ver toda esa cuenta corriente que yo tengo ahí. Entonces, es algo para que lo tengamos muy presente porque muchas veces empresas dicen, sí, yo quiero tener beneficio de auditoría, pero se nos pasan esas cosas que tenemos que verificar que son importantes. No aplica si yo tengo un beneficio tributario por ubicación geográfica, no aplica tampoco esta firmeza para el IVA y para la retención en la fuente, no aplica cuando mi impuesto el año anterior fue inferior a 71 ETs, que son 2.500.000 pesos. Para pérdidas fiscales lo que me dice es que si yo tengo esta declaración del 2021, pérdidas fiscales, me dicen, bueno, usted puede tener su firmeza, pero tenga presente que cuando usted lo vaya a compensar en periodos posteriores, pues yo voy a tener, voy a poder verificar cuál fue la procedencia de esas pérdidas. En cuanto al saldo a favor, lo que yo les mencionaba, solamente lo puedo pedir antes del término de firmeza. Y es algo supremamente importante, lo recalcamos todos los años, pero siempre se nos olvida porque después nos llegan los casos, miren, me llegó este rechazo, me llegó este rechazo, pero por eso es que tenemos que hacer, si ya sé que tengo beneficio de auditoría, y es que por eso les digo, no es que yo lo solicite, coloque una casilla X, no, yo acá es innato, yo tengo por eso como equipo contable y tributario, tengo que verificar si estoy en beneficio de auditoría y si tengo saldo a favor para hacer esa solicitud antes de esa firmeza. No procede pues cuando la retención y la fuente son inexistentes, definitivamente me equivoqué, etcétera, en fin. No va a proceder eso, este beneficio de auditoría. ¿Qué sucede acá? Pues todas las correcciones presentadas antes del término de firmeza están perfectas, no afecta la validez de esto, siempre y cuando la declaración inicial haya cumplido absolutamente con todo, que fue presentada oportunamente y que fue pagada total en su momento que debía pagarse.